Bueno, ya tenemos la segunda entrevista de la tarde. Vamos a hablar con el doctor Eduardo Gerard, sí. de un caso de mala praxis, Néstor. Sí, así es. Se trata de una causa que investiga y que en realidad que impulsa la querella autónoma a cargo del doctor Eduardo Gerard e investiga el deceso de un chico de 14 años que ingresó al Hospital San Roque de Paraná por un cuadro de apéndice gangrenosa y terminó falleciendo varios días después de varias intervenciones y de un suministro de medicación que quedó en el ojo de la tormenta. Lo importante de esta causa es que Fiscalía investigó, dijo que ellos no encontraban ningún tipo de delito en la conducta de los 6 médicos que están sospechados de mala praxis, pero la querella autónoma, en representación de los intereses del padre del chico fallecido, no bajó los brazos y logró la conversión de la acción pública en privada, y hubo hace unos días una audiencia en la que se pidió la indagatoria de los 6 médicos sospechados de esta mala praxis, y las defensas de los médicos rechazaron ese pedido, ¿no? Que no se siga con esta causa. Bueno, todavía no se ha tomado la resolución, se conocerá, pero estamos en comunicación con el doctor Eduardo Gerard para que nos cuente un poco qué sensación le quedó después de haber salido de su audiencia ante el juez de garantías, Elvio Garzón. Buenas tardes, doctor. ¿Nos puede contar qué sensación se llevó de esa audiencia? Bueno, buenas tardes para todos. Efectivamente, como lo adelantabas, yo represento los intereses del papá del niño fallecido en el 2020, y en ese marco llevo adelante lo que es la acusación autónoma, es decir, como la Fiscalía no impulsa la acusación, la investigación penal, a través de la posibilidad que otorga el Código Procesal Penal, estoy interviniendo en ese rol, o en un rol similar al menos, que lleva adelante la investigación. La audiencia que se celebró el viernes pasado, ante el doctor Garzón, lo que buscaba era, o la petición al menos que yo había realizado, era, ante la imprecisión que existe en el Código Procesal Penal respecto de la forma, la mecánica, el procedimiento que se articula o que se debe articular este tipo de procedimiento, es decir, la conversión privada, la acusación autónoma de un caso penal, dilucidar o echar claridad respecto de algunas cuestiones. En particular, yo pedía la indagatoria y la notificación de la imputación de los 6 sospechados, y que se definiera si esto se iba a hacer en una audiencia ante el juez de garantía o directamente ante mí, en el despacho constituido en este expediente. En esa audiencia también, eso era lo que yo proponía, en esa audiencia también las defensas hicieron la oposición respecto de este pedido mío, y bueno, y el doctor Garzón pasó a un cuarto intermedio para resolver la cuestión planteada por las partes, y que va a informar su decisión el día 8, en horas de la mañana, respecto de los 2 planteos, tanto de lo que pedí yo como lo que pidieron las distintas defensas, ¿no? Doctor, le transmito una impresión que me quedó de esa audiencia en la que estuvimos cubriendo lo que sucedía allí, porque pareció que hubo como un aprovechamiento por parte de la defensa de una situación que no es irregular, no es anómala, pero que me parece que es propia de una dinámica nueva, porque no hay muchos antecedentes en la provincia de conversión de la acción pública en privada, y lo que quedó claro que lo que usted solicitaba era determinar en qué condiciones y en dónde se hacía la imputación, ¿no? Porque usted, de algún modo, como lo adelantaba hace unos instantes, lleva adelante el rol que debería llevar el fiscal. En ese sentido, ¿le parece que no se entendió eso? Porque en realidad usted lo que argumentó es que pensó que esa audiencia o esa encuentro para realizar la formulación de los cargos se iba a realizar en una etapa posterior a la audiencia que se estaba celebrando ante el juez Garzón. Bueno, vos, disculpame, estuviste presente, pudiste percibir exactamente lo que acabas de relatar.
no es que yo pensé, sino que yo pedí la audiencia con un objeto preciso. El objeto preciso era definir el lugar donde el acto procesal se debía realizar. Eso quedó claro. O sea, ese fue el objeto, de hecho, la petición concreta que yo hago por el medio de la oficina de OGA es esa. Cuando se celebra la audiencia, entendí que la dinámica era resolver eso y posterior argumentar respecto del mérito de la imputación y darle la posibilidad de la indagatoria. ¿Por qué digo en una instancia posterior o luego? Porque esto debe hacerse frente al imputado, imputados que no estaban presentes. Es decir, el abogado defensor no puede responder en la indagatoria por su defendido. Debe estar físicamente presente el imputado, circunstancia que no se cumplía en la audiencia, es decir, no estaban los imputados así, solamente estaban los abogados defensores. Y es ahí donde hubo este intercambio. Yo entiendo de que debía hacerse de esa manera, las partes entendieron la otra manera. Yo entiendo que es incorrecto, es decir, no se puede argumentar y darle la posibilidad a declarar o no, porque eso es lo que habilita la indagatoria si el imputado no está presente. Y cuando me tocó dar la palabra respecto de contestar los agravios de una de las defensas particulares, el doctor Garzón no permitió que yo argumentara sobre la cuestión de fondo en esta circunstancia del mérito de la imputación y directamente pasó a resolver. Veremos a ver qué es lo que resuelve el doctor Garzón. Se llevó todas las constancias del legajo, completo, es bastante complicado la cuestión de fondo. La imputación tiene varias conductas omisivas, no solamente se limita en la cuestión de los medicamentos, pero sí es cierto que los medicamentos es una cuestión central, dirimente, que también es bastante difícil de entender porque tiene que ver con criterios médicos que nos exceden a todos, inclusive a los que estamos bastante cerca de la causa, porque tiene que ver qué cubre cada medicamento, cuál era la forma de suministrarlo, si era correcto 2, 3 distintos, si era correcto alterarlos, etcétera. Bueno, todo esto es lo que va a tener que analizar el doctor Garzón y eventualmente el 8 decidir al respecto de las pretensiones de las partes. Cualquiera sea de su decisión, las partes tienen, por supuesto, tenemos las posibilidades de apelar, ¿no? Claro, le transmito otra impresión, ¿no? Y también que tiene que ver con el juez Garzón, ¿no? Un hombre que ha presidido juicios por jurados, una herramienta novedosa en el sistema de justicia de la provincia y donde ante situaciones que ameritaron, ¿no?, una intervención distinta, se argumentó que bueno, que se está en proceso, que una herramienta que empieza a circular, a ser usada y que bueno, los errores se van a ir solucionando a medida que se vaya desandando el camino. Y en este caso también estamos frente a una herramienta novedosa, como señalamos, que es la conversión de la acción pública en privada, donde abogados particulares que generalmente pueden ejercer más veces el ejercicio de la defensa que de la acusación, pero que tienen que realizar acciones y actividades propias de la Fiscalía. Tal vez uno espera que el doctor Garzón habilite la continuidad de esta causa en función de los hechos que se están tratando de dirimir, porque en definitiva lo que se busca es la reconstrucción de una verdad forense que permita determinar qué pasó y si hubo o no conducta que ameriten una mala praxis. Sí, es bueno tu punto de vista, porque yo lo entiendo de igual manera y el papá también lo entiende de igual manera. Es decir, el papá es una persona sumamente tranquila, que lo que busca es simplemente saber qué es lo que pasó con su hijo, que la respuesta no sea encogerse de hombro y decir, bueno, se murió, que es lo que él entiende que le dijeron todas las veces que fue a preguntar por qué su hijo se había muerto. Recordemos que era un chico sano, que ingresa con un apéndice, en inicio con un apéndice derivado del Hospital Carrillo, que inmediatamente al otro día se diagnostica como un apéndice gangrenosa y se lo interviene quirúrgicamente y luego se lo interviene 5 veces y se le da distinta medicación y muere en un hospital público. Un hospital público es de alta referencia no solo de la ciudad de Paraná, sino de la provincia. Creo que
no es una demanda solo del papá, sino que es una demanda social y de toda la provincia de Entre Ríos, saber sin lugar a duda y despejar cualquier tipo de sospecha qué pasó con este chico, teniendo en cuenta la gran cantidad de chicos que se atienden en ese hospital público que es referencia de nuestra provincia. Entonces, a mí me parece que está la sensibilidad del caso, es también lo que me moviliza a mí. Yo cuando tomé la causa en el 2020, esto fue en plena pandemia, el chico fue inmediatamente deserrado con la cuarentena estricta, que no caminaba nadie en la calle, también lo que ha complicado un poco la investigación. Sí. Lo que a mí me movilizó y lo que he tratado siempre de hacer es tratar de ser objetivo, es decir, si bien, digamos, no tengo ninguna obligación porque yo estoy en el rol de la acusación, pero a mí me parece interesante ser objetivo, es decir, no ir a cazar brujas, sino ver si acá hay un mérito, si acá hubo un error, si acá hubo una equivocación, para que quede esclarecido que si ese fuese el caso, que entiendo que lo es, y por eso llevo adelante la acusación, no se vuelva a repetir. Porque tal como están las cosas, sigue estando todo exactamente igual como lo hicieron con Alexis. Doctor, ¿y qué explicación o qué respuesta le da Fiscalía a ustedes para no acompañarlo? ¿Por qué Fiscalía dice nosotros no vamos a perseguir este delito? Bueno, digamos, es un tanto complejo. La Fiscalía tiene la posibilidad de decidir cuando entiende que no existe mérito para ellos para avanzar. Ellos toman un informe pericial que hace el médico forense del Poder Judicial de la Costa del Uruguay, que fue el que hizo el primer informe forense. Digo informe forense porque acá no se habilitó la autopsia justamente por el tema de la pandemia, claro, lo cual hubiese despejado cualquier duda y mucho más rápido que los informes, porque el informe que hace el médico forense deriva de la historia clínica. La historia clínica es un desastre, es desprolija, gran parte es ilegible, desordenada, falta documentación. Tuve que pedir varias veces que se anexaran documentos que no estaban, y todas las conclusiones médico-legales surgen de esa historia clínica. Es lo único que tenemos, es decir, el cuerpo del chico no está, entonces, y no hubo autopsia, entonces todo deriva ahí. Ese primer informe deja mucho que desear desde mi punto de vista y desde los médicos con los cuales yo trabajo, porque yo me pondero a partir de las opiniones de médicos que también tienen una responsabilidad de objetividad, es decir, no es que opinan cualquier cosa en pos de hacerme a mí entender de que yo tengo la razón, sino me dicen, mirá, esto es correcto, esto es incorrecto. Claro. Entonces pedimos yo particularmente pedí una nueva opinión médica. Esa nueva opinión médica solicité que sea de afuera de la provincia, conseguí el único cuerpo médico forense especialista que tiene un especialista en forense de niño, es el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí se logró la intervención del doctor Ferreres, que hizo un informe que admite diversa interpretación, pero yo entiendo que es favorable a la pretensión de esta parte, porque la medicación que nosotros decimos que le tenían que haber dado no se la dieron, eso surge claro del informe. No dice, por supuesto, no dice quién es culpable o quién es inocente, porque los informes periciales no tienen la capacidad de hacerlo, pero sí da herramientas como para advertir quién tiene la responsabilidad y que luego el juez a la hora de decidir puede hacerlo. Claro. Ese informe fue tomado por la Fiscalía en un sentido y que justificó desde su punto de vista la no prosecución de la causa, y nosotros lo entendimos de otra manera, repito, a través de la traducción de los médicos que trabajan conmigo, en particular el doctor Aguirre, un médico, bueno, que seguramente lo conocerás, es decir, un médico que trabajó en el cuerpo médico forense muchos años. Es una persona extraordinariamente ética, sencilla, moral, y además tiene un enorme conocimiento y experiencia. Entonces, digamos, es muy coherente cuando me dice una cosa o me dice la otra. Los informes que ha realizado son muy determinantes, no hay objeto a duda. El problema que ocurre con las malas praxis, y en particular lo que ocurre con esta, es que la ciencia médica tiene muchas partes que son ambiguas,
y esas ambigüedades a veces no son tan ambiguas, sí, sino que tiene que ver más con la poca posibilidad o el poco compromiso profesional de decir este médico se equivocó. Claro, sí. Entonces, no quiero decir que hay una complicidad médica, no estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo es que es bastante difícil que un médico diga, este se equivocó. Por eso interviene un médico de la costa del Uruguay en el primer claro, informe. Claro, pero juegan, si tuvieses posibilidad de leerlo, verías que las respuestas son muy ambiguas, muy abiertas, no hay ningún tipo de compromiso en la respuesta, es decir, es no sé, más o menos, quizás, tal vez. claro. Es decir, hay cosas que pueden ser de esa manera, pero hay otras que o es blanco o es negro, no es un geniol y una vallaspirina lo mismo, digo. Es decir, hay procedimientos que no son equivalentes y hay medicamentos que no son equivalentes. Entonces, doctor, le decía, seguramente vamos a esperar la resolución del juez Elvio Garzón, allí se abrirá una nueva instancia y con seguridad lo vamos a volver a convocar para dar cuenta y informar a la sociedad de cómo sigue esta causa y bueno, esperemos que la decisión que tome el doctor Garzón sea la más ajustada de derecho y la que más propenda a saber qué es lo que realmente ocurrió en el principal nosocomio para niños de la provincia. Muchísimas gracias por la deferencia y por haber sido parte de este nuevo ciclo de Vorterix en Litoral. A ustedes por darle visibilidad al caso, muchísimas gracias. Escuchábamos al doctor Eduardo Gerard, abogado querellante en este caso.